Ondas de Paz, como lo habíamos anunciado. Sean todos bienvenidos a este programa a esta hora de la mañana. Nuestros invitados ya están listos para hacer su presentación a ustedes que están ahí en sus hogares, en las veredas. Bienvenidos a tu programa Ondas de Paz. Buenos días. Hola, buenos días. Pues efectivamente estamos dando continuidad a este espacio que ha sido una iniciativa de la Alcaldía de Cáceres y que cuenta con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de USAID. Este ha sido un espacio en el que hemos querido tener un contacto permanente con la población acerca de temas que seguramente son de su interés y que tienen que ver con los derechos humanos, con la cotidianidad de las personas que viven en este municipio. Y también es importante mencionar que esto ha sido una iniciativa que quiere tratar asuntos relacionados con paz, con convivencia, con derechos humanos y todos estos temas de interés para la población cacereña. Agradecemos por supuesto este espacio a la emisora Cáceres Estéreo por transmitir en vivo y esperamos que estemos contando con una audiencia para este tema que nos convoca hoy, que es el de desplazamiento forzado. Aquí vamos a hablar un poco sobre la normativa, sobre la situación de las personas que han tenido que enfrentar esta problemática, conocer un poco cómo se ha movido esto en el tema nacional, en el tema departamental, y saber un poco en el caso de Cáceres y concretamente de la región del Bajo Cauca, qué ha ocurrido, qué podemos contar a las personas que habitan en este municipio acerca del desplazamiento forzado. Para eso hemos invitado a dos personas aquí en el municipio. Estamos con Dani Luz Ballesteros, ella es auxiliar de la Personería Municipal, y estamos con Viviana Marulanda, quien ya se está acercando, ya nos va a acompañar en un momento en la emisora, quien es enlace de víctimas municipal. Quisiera dar inicio un poco comentando pues todo lo que esto ha significado para la historia del país en medio de un conflicto armado que hemos estado padeciendo y que ha sido un hecho que ha afectado a muchas personas en distintas partes del territorio colombiano y que siempre debe llamar un poco la atención respecto a lo que significa para las personas que tienen que dejar por diversos motivos el lugar donde viven, el entorno que los ha estado, digamos, acompañando desde el tema familiar, desde el tema comunitario, y que por distintas razones se ven obligados a dejar. Entonces, ese es el tema central que queremos compartir con ustedes hoy. Vamos a iniciar con una de nuestras invitadas, con Dani Luz Ballesteros. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, y vamos a empezar con algo que yo creo que es de interés para las personas que nos escuchan en este momento, y es desde la personería cómo es la activación de la ruta cuando se presentan estos casos de desplazamiento forzado. ¿Qué nos puede contar para que las personas que nos escuchan puedan saber un poco cuáles son como esos recursos a los que pueden acudir, cuáles son esos procedimientos que deben seguir? Cuéntanos por favor, Dani. Bueno, primero que todo debemos tener en cuenta que el desplazamiento forzado es regido bajo una ley que es 1448 del 2011, que es la ley de víctima. Dentro de esa ley podemos encontrar las atenciones que puede generar el Ministerio Público, en este caso Personería, o en su defecto Defensoría del Pueblo. Entonces, una persona que es víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público. Lo pueden hacer dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho, siempre y cuando haya ocurrido desde el 1 de enero del 85 hasta la fecha. Estas personas se pueden desplazar, o el desplazamiento, hay 2 tipos, que es desplazamiento masivo y desplazamiento de forma individual. Cuando la persona se desplaza individual, nos referimos a que son núcleos familiares. Vamos a continuar con la respuesta de Dani, quien nos viene diciendo cuáles son estos procedimientos que deben seguir las personas que enfrentan desplazamiento. Bueno,
Continuamos. El desplazamiento individual, nos referimos a cuando una persona se desplaza individual o en su defecto su núcleo familiar se desplaza, se atiende el desplazamiento individual. O de una forma colectiva, que vendría siendo cuando se desplazan más de 10 núcleos familiares o más de 50 personas por un mismo hecho de una misma zona o por ejemplo, el año pasado se tuvieron los desplazamientos, fueron muchas veredas las que se desplazaron, pero a causa de un mismo hecho. Entonces eso se tuvo en cuenta como un desplazamiento masivo. Se atiende, se realiza una sola declaración que la puede realizar un líder o la persona que haya sufrido el mayor, las mayores consecuencias, es quien hace la declaración, y en esa declaración se hacen unos anexos que vendrían siendo todos los núcleos familiares restantes. La unidad de víctima hace esta valoración dentro de los 3 meses siguientes y durante esos 3 meses la entidad territorial realiza una serie de solicitudes, puede ser a nivel departamental o en su defecto ya nacional, pero como primera ayuda podemos encontrar la atención inmediata. La atención inmediata se brinda para las familias que se desplazan individualmente, se brinda brindada por la entidad territorial, en este caso la alcaldía municipal, brinda este tipo de ayuda durante los 3 meses que la unidad va a realizar la valoración. O sea, los acoge la alcaldía mientras se realiza esa valoración. Luego de esa valoración, pues ya la unidad de víctima, el Estado como tal, sigue acogiendo a estas familias y le sigue dando una serie de ayudas que son ya llamadas ayudas humanitarias. La primera ayuda que reciben luego de estar incluidos en el registro único de víctimas es llamada una atención humanitaria de emergencia, por ser la primera ayuda. Luego de esta primera ayuda, ya ahí sí siguen recibiendo, que es la atención humanitaria de transición. Es llamada normalmente ayuda humanitaria, que es lo que las personas solicitan a diario. Vale, Dani. Quería preguntarte acerca como de los tiempos en los que esto ocurre. Claramente una situación de desplazamiento forzado para una comunidad que se dé como en el entorno rural, pero también pues como quizás donde hay dificultades para llegar, ¿Qué puede pasar en cuanto a tiempos? ¿Qué nos puedes contar desde la personería para entrar como a hacer estas atenciones o acompañamientos desde esta entidad local? Bueno, desde la personería, cuando la persona llega a hacer la declaración, lo primero que se hace es mirar el tiempo en el que ocurrió el hecho. Es lo primero que se pregunta, en qué tiempo ocurrió el hecho. Y ahí nos damos cuenta si se va a realizar una declaración normal o una declaración extemporánea. Al hablar de declaraciones extemporáneas, son aquellas declaraciones que el hecho ocurrió hace más de 2 años, pero la persona en sí tiene 2 años para declarar cualquier hecho. En este caso, el desplazamiento forzado, la persona tendrá las circunstancias por las que no la habrá realizado dentro de los 2 años, o al año, y si una persona se acerca a un ministerio público al año, año y medio, falta un mes para cumplirse los 2 años, ella pues explica las razones por las que no pudo realizar esa declaración. Se han presentado muchos casos que es porque estaban en un estado delicado de salud. Entonces estas personas anexan a esa declaración lo que son documentos que dan certifican que estuvieron hospitalizadas, que estuvieron haciendo otras cosas que no le permitieron acercarse al Ministerio Público. También se tiene en cuenta que hay personas que se llenan de temor y que por temor no lo realizan. Hay otras personas que por falta de conocimiento, que no saben qué deben declarar, que se trasladan a otros municipios y ni siquiera saben que existe la personería. Entonces,
eso se tiene muy en cuenta. Bueno, Dani, pues yo creo que con lo que nos has contado también nos queda claro como esa ruta o esa forma de proceder desde la personería, y yo creo que también como de una forma muy detallada nos has mostrado también como las dificultades que hay de por medio para que empiece a haber una atención o un acompañamiento en el tema de desplazamiento forzado. Hay algo que encontrábamos dentro de esa búsqueda que hacíamos de información que nos llamó bastante la atención, y es algo que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dice sobre la situación en Colombia. Abro comillas, hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en Costa Rica. Es algo que realmente nos da como una dimensión bastante clara de esta problemática en el país, y que por supuesto siempre va a requerir como de temas de atención, pero ojalá, y es a donde quizás hay que apuntar, temas de prevención y tratar de que esta problemática deje de ocurrir en el país, aun cuando sabemos que hay contextos regionales bastante difíciles que aún no nos permiten hablar, digamos, como de que esto se detenga. Hablamos también con Jennifer Gutiérrez, coordinadora del Sistema de Información en Derechos Humanos y Desplazamiento SISDES de una organización que se llama CODES, que a nivel nacional nos puede presentar un panorama de lo que ha sido el desplazamiento forzado. Vamos a escuchar primero como este contexto nacional, complementando un poco todo lo que nos ha estado contando Dani. Y ya después vamos a entrar con nuestra siguiente invitada en cabina, pero por lo pronto escuchemos a CODES con qué ha ocurrido en desplazamiento forzado en Colombia a nivel nacional, qué podemos decir. El desescalamiento de la violencia que se vivió entre los años 2016 y 2017 tras la firma del acuerdo de paz, en el que se nos creía la esperanza de que era posible superar la violencia escrita en la historia de Colombia, se nubla con la llegada del 2018, y este año nos recuerda que persisten diversos grupos armados ilegales en territorios con intereses y capacidad de control territorial y armado en muchas zonas del país. En este contexto hay un recrudecimiento de la crisis humanitaria durante este año, y como consecuencia de la violación masiva de derechos humanos, especialmente en comunidades rurales y sobre todo en el marco de las agresiones y asesinatos a líderes y lideresas sociales. Por ello, durante el año 2018 se considera como el más violento de la última década. En este sentido, y de acuerdo al monitoreo que realiza CODES a través de su sistema de información sobre derechos humanos y desplazamiento forzado SISDES, se logra identificar que durante este año existieron por lo menos 184 eventos de desplazamiento forzado masivo y múltiple, en el que hubo por lo menos también 53.650 personas afectadas, que más o menos equivaldrían a 13.326 familias. Esto como consecuencia de la presión de los grupos armados ilegales y la confrontación armada. Del total de personas desplazadas, o sea, de las 53.650, 13.718 pertenecen a comunidades del pueblo afrodescendiente y 10.240 a comunidades indígenas, lo que significa que por lo menos el 44% de la población desplazada de 2018 hace parte de pueblos étnicamente diferenciados que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y de la desprotección estatal. Y que en algunos casos están siendo revictimizados en sus territorios ancestrales. Es importante señalar que el año 2018 sobresale porque es el año con mayor número de eventos de desplazamiento forzado, y asimismo es el año con el mayor número de personas desplazadas. Desde 2010 no se veía ese aumento significativo. En este sentido, CODES identifica varios factores causales del desplazamiento, pero me voy a permitir nombrar dos que son principales. El primero se concentra en las disputas de varios actores por el control territorial de los lugares que dejó las FARC tras la firma de los acuerdos de paz. Y el segundo tiene que ver
con la incapacidad del Estado para llegar a los territorios de manera integral, con instituciones de carácter civil, con salud, con educación, con trabajo, y no solamente reducir su acción con un énfasis meramente militar. Digamos que estos dos factores han configurado el aumento del desplazamiento durante el 2018. Y es importante destacar que estas acciones no han cambiado, y para enero y febrero del 2019 se han identificado por lo menos 24 eventos de desplazamiento forzado masivo y múltiple, y esta cifra equivale a por lo menos 9.831 víctimas de desplazamiento. En cuanto al tema de las zonas donde se presentaron el mayor número de desplazamientos durante el 2018, se logra identificar que el 70% de los desplazamientos ocurrieron en Antioquia, norte de Santander y Nariño. Y digamos que esto evidencia la dispersión de la confrontación armada y la dinámica de viejas y ahora nuevas regiones para la guerra. Para 2019, los desplazamientos se concentran en los mismos territorios que en 2018. La única novedad es que el departamento de Nariño es el que tiene en este momento el mayor número de eventos. En 2018 era Antioquia. Asimismo, las causas del desplazamiento múltiples y masivos durante 2016 y 2017 se concentraron en el accionar directo contra la población civil, los ataques iban dirigidos a la población civil, mientras la confrontación armada disminuyó en ese periodo. Las amenazas e intimidaciones contra la población civil aumentaron significativamente. Sin embargo, para el año 2018 la lectura de esta crisis humanitaria cambia. Es importante señalar y tener en cuenta que un desplazamiento puede tener diversas causas, múltiples causas asociadas, y por eso CODES encuentra que para el año 2018 la principal causa de desplazamiento masivo y múltiple ha sido la confrontación armada, y eso es lo que precisamente está pasando en 2019. Digamos que la mayoría de los desplazamientos están ocurriendo a causa de los enfrentamientos entre grupos armados y el ejército, por ejemplo. Bueno, estábamos escuchando a una de nuestras invitadas, representante de CODES, organización que le hace seguimiento constante al tema de desplazamiento forzado en el país. Ella era Jennifer Gutiérrez. Más adelante también la vamos a escuchar con otro de sus aportes frente a lo que han encontrado en este seguimiento que hace. Antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, y muy en concordancia con lo que venía diciendo nuestra invitada, quería mencionar algo que registra Pacifista, un medio en internet. Es algo que destacó en enero de este año respecto como a la situación en 2018, que creo que también nos aporta como a ese panorama que estamos identificando. Y es lo siguiente: 2019 no será un año fácil para Colombia. Las necesidades humanitarias hoy, según la Agencia de Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, son mayores a las que tenía el país en enero del año pasado. Los homicidios aumentaron, pasaron de 11.831 en 2017 a 12.311 en 2018, cifras a corte del 20 de diciembre del año pasado. Creo que es importante con esto que mencionaba la persona que coordina el sistema de información en CODES, ver también como qué ha significado para el país estar en un periodo de posacuerdo. Frente a eso, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios documentó mes a mes las dinámicas del conflicto en los 32 departamentos del país. El acuerdo de paz con las FARC, dicen, representó un alivio humanitario en muchas regiones golpeadas por el conflicto. Esto es lo que dice este documento. Sin embargo, también anotan que en el transcurso del año pasado, de 2018, no se vieron estrategias para atender a las 5.1 millones de personas afectadas por la guerra. Quiero entonces que demos paso a nuestra siguiente invitada en cabina, por supuesto dándole antes la bienvenida, agradeciéndole que nos acompañe. Ella es Viviana Marulanda, enlace de víctimas municipal,
Y creo que es un buen complemento para lo que al comienzo nos contaba Dani respecto como a esa forma de proceder o a esa ruta que se activa desde la personería, pero quisiera ahora saber un poco desde la alcaldía cuál es ese procedimiento o esa ruta que nos puedes contar para las personas que nos escuchan en este momento respecto al desplazamiento forzado. Sí, muy buenos días, compañera. A ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Desde la Administración Municipal hemos ahondado desde años anteriores donde el conflicto armado se ha evidenciado en mayor ocurrencia desde el 2018. Hemos instado por atender a las comunidades de manera en el marco pues, de la Ley 1448-2011. Si bien es cierto, las comunidades cuando presentan un hecho, una ocurrencia de desplazamiento masivo, se dirigen en primera instancia a la administración municipal, pero no es la administración municipal quien directamente atiende a estas personas. Estas personas se dirigen, la ruta establecida es que se dirigen a la oficina, al despacho de personería municipal, y es la personería municipal quien nos remite las solicitudes de atención humanitaria inmediata. ¿Qué es esta atención humanitaria? Según la Ley 1448, las etapas de atención para una ayuda inmediata en el hecho del desplazamiento son 3. La atención inmediata, que es la que debe entregar el municipio, la administración municipal, la atención humanitaria de emergencia y la atención humanitaria de transición. Nosotros solamente nos encargamos en el evento de realizar la atención humanitaria inmediata. Las familias o personas desplazadas se dirigen, como decía anteriormente, al despacho de la personería municipal. Es personería quien nos oficia solicitando la entrega de ayuda inmediata que puede ser referenciada en montos de dinero, en alimentos o en una serie de atención de las necesidades como atención en salud o atención en educación. Esta solicitud se remite a la alcaldía, a la alcaldesa en este momento, y es la alcaldesa quien dirige la solicitud al despacho inicialmente preposicionado acá en la alcaldía para atender a esta población, que es la Secretaría General y de Gobierno. Según las rutas establecidas son las secretarías de salud, pero en nuestro municipio es directamente la Secretaría General y de Gobierno quien recibe la solicitud. Cuando reciben la solicitud, nos remiten a la oficina del enlace municipal de víctimas, que es la oficina que yo atiendo, para hacer una serie de identificación de carencias. Esta misma identificación de carencias es la que realiza la unidad de víctimas después de haber recibido en un lapso de 3 meses estas ayudas humanitarias. Nosotros hacemos una entrevista que es una entrevista única de caracterización, donde valoramos qué necesidades son las que urgentemente requieren la población, es decir, necesidades básicas en alimento o necesidades en salud o necesidades en educación. Cuando nosotros hacemos esta identificación, remitimos directamente al secretario general y de gobierno o a las secretarías competentes para su atención, sea si es en materia de educación, la Secretaría de Educación Municipal, o si es en materia de salud, Secretaría de Salud, a la Dirección Local de Salud del municipio. Nosotros debemos hacer claro en estos momentos a las comunidades que el recurso o la atención inmediata que se entrega es una atención que se entrega en un lapso de 3 meses. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, después de que la personería toma la declaración, ellos son los competentes de elevar estas declaraciones a la unidad de víctimas para que la unidad de víctimas entonces entre en el proceso de inclusión o no en el registro único de víctimas. Entonces, en ese tiempo, mientras se da el proceso de inclusión o no inclusión, es la administración municipal quien es la competente
de garantizar a la atención en condición de desplazamiento de suplir estas necesidades identificadas. Entonces, esa es la ruta que en estos momentos se encuentra establecida por ley y que es la ruta que inmediatamente nosotros manejamos desde el Ministerio Público y la Alcaldía Municipal de Cáceres. Gracias, Viviana, por ese contarnos también, relatarnos cuáles son como esas rutas a las que pueden acceder las personas que desafortunadamente enfrentan el desplazamiento forzado. Yo quisiera invitarlas a las dos un poco a que me contaran también cuál es ese primer escenario más en términos de lo que las personas enfrentan, incluso como en el tema psicológico, en qué momento entran un poco ustedes a acompañar o a hacer, digamos, como esta atención, pues porque obviamente es un evento absolutamente dramático, inesperado, que transforma violentamente también como la cotidianidad de las personas. ¿Qué han encontrado? ¿Qué nos pueden contar un poco respecto como a la experiencia que ustedes tienen desde las entidades? ¿Cómo enfrentan las personas esta situación, esta problemática? Bueno, en el despacho de personería, que es donde se presentan las personas por primera vez, ahí siempre se ve un escenario bastante aterrador. La gente llega muy conmovida por lo que le ocurre. Las personas a veces no quieren ni hablar, no quieren comentar. Pues uno trata de ser lo más prudente posible, lo más coherente con las preguntas, no preguntarle como tanto más allá porque se van a sentir más, se acuerdan de lo que les ocurrió y pues siempre se ve como esa afectación psicológica bastante marcada. Nosotros como personería lo que hacemos es, ya que no contamos con un equipo interdisciplinario, no tenemos psicóloga pues en personería como tal, no cuenta con ese equipo, la única psicóloga con la que contamos es la de la comisaría de familia. Entonces esta psicóloga nos presta este servicio, nosotros le oficiamos que tenemos una familia así o unos niños, porque a veces los niños son los más afectados por todo esto, entonces se les hace la solicitud de que presten la atención psicosocial a estas personas y ahí pues ellos hacen la intervención necesaria y se logra pues el objetivo, que es que ellos mermen un poco esa tensión y sepan manejar la situación que están viviendo. Yo creo, discúlpame, yo creo, Dani, que dices algo muy importante y es también como el gran reto que yo creo que en muchas de las situaciones que ha enfrentado el país, pues por el conflicto armado que hemos vivido, por este periodo, digamos, de posacuerdo que también ha traído unas nuevas circunstancias para las regiones, y es el tema del acompañamiento psicosocial, o sea que siempre va a ser un reto para las entidades poder contar de manera permanente y efectiva con esta atención y con este seguimiento. Creo que hay como que destacarlo porque, claro, hay un acompañamiento desde la comisaría que seguramente contribuye a que se preste como esa atención, pero siempre será todo un reto para la institucionalidad prestar este servicio. Viviana, cuéntanos. Sí, precisamente para esta institución, la Alcaldía Municipal, ha sido un gran reto, teniendo presente las condiciones también anómalas que hemos presentado desde el año pasado. Estamos en estos momentos con situaciones donde financieramente se nos presentan muchos inconvenientes para el proceso de contratación. Como decía mi compañera, nosotros desde la personería municipal nos apoyamos con el equipo interdisciplinario que en estos momentos presenta Secretaría de Gobierno, que es la psicóloga y el trabajador social, porque en estos momentos ya contamos con trabajador social de la comisaría de familia. También aquí incluimos lo que es el psicólogo de la Dirección Local de Salud. En estos momentos, debido a todas las necesidades que se nos han venido presentando con los hechos, no solamente de desplazamiento, tenemos en estos momentos unos hechos elevadísimos de población expulsada de la cabecera, donde también hay que iniciar un proceso integral de atención. Como dice mi compañera, es allí
donde se han presenciado unos hechos dolorosos, porque es ver cómo las personas en su dolor, en su fuero externo, materializan ese dolor a través de un llanto, donde expresan ese desarraigo, el no querer desarraigarse de su gente, de su pueblo, de sus trabajos, de sus animales. Entonces es entrar a evaluar ese proceso de atención psicosocial, y no hablamos de una atención psicosocial enmarcado en una atención psicológica médica, sino una atención más profunda. Cuando hablamos de la atención psicosocial, es cierto, el municipio tiene unos retos demasiados por afrontar, porque tenemos un equipo de apenas 3 profesionales para atender más de 1.000 personas que tenemos en estos momentos dentro del municipio, identificadas como desplazados, para poder hacer un proceso integral, una atención integral, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, entendiendo que el municipio de Cáceres es un municipio demasiadamente extenso en población y en zonas rurales. Entonces debemos mirar. Para eso nosotros también hemos articulado con el departamento, y a través de los comités de justicia transicional, y a través de los subcomités realizados a través del COMPOS, también hemos solicitado un equipo interdisciplinario del departamento para que nos puedan articular en el proceso. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se presentan los desplazamientos masivos, el departamento, como lo decía mi compañera, sí nos presta esta ayuda psicosocial, trabajadores sociales, psicólogos, psicoorientadores, que siempre son un apoyo y ha funcionado la estrategia que se implementa. Vale, pues yo creo que escuchándolas, pues claro, hay todo un sistema o un procedimiento que pues se está implementando, que se está adelantando, en el que pues funcionan varias de las cosas que se hacen, pero sin duda creo que estamos de acuerdo también como en los retos que se vienen, claro, para la atención y el acompañamiento en el tema de desplazamiento forzado, que claro, lo estamos haciendo y lo estamos hablando en Cáceres, pero que son retos en muchas partes del país frente a esta problemática que desafortunadamente se sigue presentando. Yo les quiero proponer a las 2 invitadas que escuchemos de nuevo a Jennifer Gutiérrez de CODES. Ella nos contó un poco en relación al Bajo Cauca, la subregión del Bajo Cauca, que ha podido encontrar este sistema de información. Vamos a escucharla para que luego sigamos con un diálogo respecto a lo que se está haciendo en el municipio, si les parece. En la región del Bajo Cauca antioqueño no se reportaban desplazamientos múltiples o masivos desde 2010. La aparición de estos durante 2018 tiene que ver con el nuevo contexto, y también porque regresa la confrontación armada al territorio. Asimismo, los conflictos territoriales y la situación constante de tensión se ha convertido en un caldo de cultivo para el conflicto armado, y sobre todo por la presión de los grupos armados presentes en los territorios. Esta situación de tensión constante y también de intimidación y constantes amenazas ha configurado que por lo menos se hayan registrado 28 eventos de desplazamiento forzado con 12.302 víctimas durante el año 2018. Por ello, este territorio, esta región, presenta el mayor número de desplazamientos durante ese año. Para enero y febrero de 2019 se han identificado ya 3 casos, 3 eventos de desplazamiento forzado, y estos han dejado por lo menos 472 víctimas. De acuerdo con el análisis de riesgos a partir de la información identificada por el monitoreo de CODES, los municipios más afectados por situaciones que representan algún tipo de riesgo de vulneración de derechos o de infracciones al derecho internacional humanitario en ese territorio, los municipios que son más representativos son Cáceres y Zaragoza. Sin embargo, las prácticas en las que se evidencia la degradación de la violencia se concentran además en Caucasia y en el Bagre.
Bueno, Jennifer nos hacía un panorama de lo que han podido encontrar desde este sistema de información que coordina CODES. Yo quisiera ahora que nos contaran un poco, sin antes citar un par de frases de este reporte o publicación que hacía Pacifista, que les contaba anteriormente, un medio digital que hace seguimiento a distintos temas en el país. Quiero citar dos cositas y hacerles una pregunta para que veamos qué está ocurriendo en el municipio particularmente frente a esto. Uno es, en las afectaciones de la guerra, las mujeres aparecen frecuentemente como principales víctimas. Y la siguiente nota que hace Pacifista es, los niños, niñas y adolescentes también están viviendo la peor parte de una guerra que parece reactivarse por momentos. Como lo decíamos anteriormente, en distintas partes del país hay unos contextos regionales difíciles que también estamos aprendiendo un poco desde las entidades, pero también desde la sociedad civil a sobrellevar y un poco a ver de qué manera podemos ir solucionando estos contextos difíciles. Entonces quería preguntarle respecto al desplazamiento forzado que pueden enfrentar niños, niñas, adolescentes y mujeres en particular. ¿Qué se está haciendo concretamente con este tipo de población? ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué está pasando, digamos, como en el municipio? Bueno, cuando identificamos el hecho victimizante, el desplazamiento, es muy notorio porque en las comunidades rurales es mayor el número de niños, niñas y adolescentes, y no solamente en el área rural, sino también en los cascos urbanos. Hemos atendido familias que son integrados por más de 11 personas, 11 integrantes de un solo núcleo familiar, donde la gran mayoría de los integrantes son menores de edad. Hasta el 31 de marzo teníamos una tasa de deserción aquí en el municipio. Hasta el 31 de marzo de 2019 teníamos una tasa de 361 niños desescolarizados. Y esos son los niños que se expulsan del municipio hacia otros lugares de destino. Entonces también debemos ser también claros en estos momentos de que el municipio de Cáceres, como decía la nota de la compañera de Pacifista, es un municipio donde es 100% expulsor. Acá son pocas las familias que recibimos con su hecho victimizante de desplazamiento. Las familias que se reciben en el municipio son familias de pronto que han sido desplazadas de los corregimientos, de las áreas más cercanas, pero no de otros lugares fuera del país. Nosotros somos un municipio altamente expulsor. Cuando recibimos a los niños en materia de desplazamiento, que son niños que han tenido que desertar de sus lugares escolares, si son dentro del municipio, si son expulsados de un corregimiento, pues no tenemos inconveniente porque ellos están registrados en el mismo sistema de matrículas municipal. Entonces el traslado sería un poco más factible, sería más fácil realizarlo porque es dentro de la misma municipalidad, la misma jurisdicción que se están desplazando. Pero si es un desplazamiento de un municipio fuera del casco urbano, es un municipio fuera de Cáceres, entonces sí tendríamos que remitir este caso a la Secretaría de Educación Municipal para que ellos hagan la solicitud competente a la Secretaría de Educación del municipio donde fue expulsada esta familia para hacer el proceso de solicitud de documentos y solicitud de calificaciones para hacer el proceso de inclusión aquí en el sistema de matrículas del municipio de Cáceres. Esto en materia pues de la parte escolar, de educación. Para las mujeres, nosotros acá recibimos también muchas mujeres en condición de madres gestantes, también mujeres de la tercera edad que son además cabezas de hogar.
Se les hace la atención integral partiendo desde si requieren un alojamiento. Por el municipio en estos momentos no cuenta con albergues temporales o sitios preposicionados como albergue, entonces, pero sí hacemos el acompañamiento de un alojamiento temporal. Puede ser un alojamiento en un apartamento contratado por el municipio o en una residencia u hotel que esté presente en el municipio. Se le brinda también todo lo que es el esquema de protección siempre y cuando lo necesite la persona o familia en condición de desplazamiento. Se les entrega el recurso de atención de alimentación de emergencia. Puede ser en alimentos diarios o en un kit de alimentos para el acondicionamiento de un mes. Estas son como que las atenciones que se hace desde el municipio. Claro, esta también se articula con la unidad de víctimas o con el departamento de Antioquia para que ellos también, a falta de recursos del municipio, puedan prestarnos una atención mayor para estas familias. Gracias, Viviana, por contarnos lo que ocurre, lo que pasa cuando quienes están afectados directamente por el desplazamiento forzado en el municipio son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Creo que sí hay como unas características bien distintas frente a esa atención y a ese procedimiento o rutas que deben seguirse pues con estas poblaciones específicas. Creo que también dentro de lo que mencionabas, el hecho de que el municipio sea particular o mayormente expulsor, pues también tiene unas características sí, claro, distintas frente a la problemática. Entonces, gracias por ese aporte que seguramente da mucha claridad a los oyentes. Sí, cuéntanos. Porque cuando se presenta otro hecho que es muy visible, la gente identifica ser desplazado en el momento, se identifica como desplazado cuando hay otro hecho que es muy repetitivo aquí en la cabecera, que es el tema de las amenazas. Las personas y familias que se expulsan de la cabecera es porque han recibido un tipo de amenaza, entonces ellos se identifican inmediatamente, fui desplazado. Nosotros en ese momento activamos otras rutas que están dentro de unos protocolos integrales de prevención donde se realizan otro tipo de atenciones diferentes a las que se realizan a las personas que recibimos de otros municipios en condición de desplazamiento. Eso quería también acotar aquí. Gracias, Viviana. Sí, creo que es importante hacer también como señalarlo, como tú dices. Dani, nos ibas a contar. Es de resaltar que las personas a la hora de declarar deben informar, o bueno, es deber de la personería también orientarlos y darles como, no sé, preguntarles si tienen inmuebles que son propios o si vivían arrendados o si vivían de acuerdo a las respuestas que ellos den. Entonces ya uno les hace las solicitudes dentro del registro único de víctimas, que es la declaración. Se llena un anexo que se llama abandono y despojo de tierras. En ese abandono y despojo de tierras se especifica si deja bienes inmuebles o muebles también, si deja animales y todo ese tipo de cosas se especifica. Listo, entonces esa persona vendría siendo víctima por 3 hechos. Desplazamiento forzado. A causa de eso, amenazas, que por la amenaza fue que ocurrió el desplazamiento, y a causa del desplazamiento, abandono y despojo de tierras. Entonces serían 3 anexos que se hacen a esa declaración y esa persona vendría siendo víctima por esos 3 hechos. Gracias, Dani, por esa aclaración. Yo creo que lo más importante también en estos casos es que las personas puedan acceder a este tipo de información. Ustedes me dirán si no, pero creo que de manera permanente lo que hay también es no saber a dónde acudir, no saber de qué manera pedir, solicitar esa ayuda, ese acompañamiento. Entonces creo que en esa medida estamos aportando a que las personas que pueden estar en riesgo de vivir una situación así en
en el municipio de Cáceres pues también sepan de qué manera salir, digamos, y buscar y contar con ese acompañamiento. Viviana. Es importante lo que acabas de decir, porque el municipio de Cáceres presenta en estos momentos graves alteraciones o graves violaciones a muchos derechos, a derechos de personas, derechos colectivos también, porque no hablamos solamente de personas o familias, sino también de comunidades, como comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes, porque Cáceres es un municipio pluricultural. Tenemos una infinidad de etnias, tenemos 10 comunidades indígenas, donde 3 son resguardos constituidos ya legalmente como resguardos indígenas, y que estas comunidades también han tenido una serie de violación de derechos humanos y violación también por un hecho de desplazamiento. Quiero en estos momentos también aprovechar este espacio para invitar a estas personas, a las comunidades también que de pronto han tenido una afectación o un hecho violento o una violación de derechos humanos, que se acerquen a la institución. Nosotros en estos momentos estamos esperando a que se acerquen, a que sin miedo tengan confianza con las instituciones. Nosotros desde la personería municipal tenemos un deber ser, que es atención inmediata a la población. Queremos acompañarlos desde el hecho, desde la ocurrencia del hecho hasta que sean incluidos en el registro único de víctimas. Incluso nosotros hacemos un acompañamiento personal a las familias que se expulsan desde aquí, desde que salen del municipio hasta que llegan al municipio receptor. Un acompañamiento no solamente presencial, donde los llamamos a preguntar, sino que también la personería municipal de Cáceres se comunica con las personerías de estos municipios para mirar cómo va el proceso de esa persona afectada. Entonces es aprovechar el espacio, invitar a estas personas que sientan un poco de confianza nuevamente en las instituciones. Las instituciones estamos incluso diseñadas para eso. Tenemos una serie de mecanismos y de acciones con las que queremos integrar a la sociedad civil, a todas las personas que por temor, porque si bien es cierto el temor en nuestro municipio es generalizado y tiene unos fundamentos reales, pero es permitirles a ellos que nos indiquen, que nos soliciten y que nos faciliten los medios para poderlos atender. Sí, así es, Viviana, y yo con ese ánimo constructivo que también queremos dentro de este programa, voy a atreverme a dar otros 2 retos con lo que estabas mencionando. Uno, creo que es bien importante pensarnos la atención con enfoque diferencial por etnia y género. Creo que vamos a sumar como a esa lista de retos institucionales que definitivamente no en el caso solamente de desplazamiento forzado, sino en otras situaciones que enfrentamos en distintas regiones del país. Definitivamente hay que tratar de avanzar, aprender de la experiencia y poder contar como con este tipo de atención diferencial. Y otro de los retos, y ya más para las personas y comunidades que enfrentan el desplazamiento forzado, que es acudir a las entidades. Mencionaste algo que es clave, y hay miedo, hay dificultad también para poder enfrentar una situación de desplazamiento, y no siempre existe, y tenemos que decirlo de manera abierta, pues porque justamente lo estamos planteando como un reto. No siempre existe la confianza o la posibilidad de acercarse a las entidades locales, departamentales o nacionales. Entonces ese es otro reto que desde las poblaciones estamos enfrentando, y que ojalá con tu invitación pueda ocurrir que la gente se informe más y pueda tener más posibilidad de hacer exigencia de sus derechos. Exactamente. ¿Sabes por qué me atrevo públicamente a hacer esta invitación? Porque desde marzo hemos visto
una baja de atención de declaraciones en la personería y sabemos que los hechos todavía siguen presentes en nuestro municipio. Conocemos un subregistro desde la Alcaldía de Medellín y desde la Personería de Medellín de más de 300 personas que se han ido bajo subregistro, que no han pasado por la Personería Municipal de Cáceres a declarar su hecho o a por lo menos manifestar, a solicitar una atención inmediata, una atención humanitaria inmediata. Entonces es allí cuando a las administraciones municipales nos queda un poco grande poder identificar qué población es la que requiere la atención, esa entrega inmediata de atención humanitaria. Es por eso que se hace la invitación, porque sé que en el momento, en la ocurrencia, las personas y familias no piensan en pasar, no dimensionan en su hecho pasar hacia la institución, sino que por principio de salvaguardar la vida, toman sus pocos enseres y se desplazan del municipio. Pero es importante que ellos sepan que también hay un deber y un derecho constitucional de las instituciones departamentales, territoriales y nacionales de atenderlos en su hecho de desplazamiento. Eso es clave, Viviana, y voy a dejarles una tarea. Mientras escuchábamos nuestro último audio de nuestra invitada de CODES, a ella la invitamos a contarnos cuáles cree ella que son esas recomendaciones que hay que hacer a las entidades que prestan atención, que tienen la responsabilidad de hacer acciones de prevención, de informar, de atención, una serie de recomendaciones para estas entidades, pero también para las organizaciones de la sociedad civil. Yo las voy a invitar a que piensen un poco desde personería, desde pues, enlace de víctimas, desde lo local. ¿Cuáles serían esos retos o recomendaciones que ustedes quieren sugerir después de que escuchemos a nuestra invitada en CODES? En cuanto a las recomendaciones, CODES ha sido enfático en que en este nuevo contexto de posacuerdo, el Estado debe llegar a los territorios que han sido dejados por las FARC. ¿Sí? El Estado no debe permitir que otras organizaciones delincuenciales o grupos armados coopten estos territorios, y su llegada además no puede ser solamente no puede centrarse solamente en lo militar. También debe llegar con estructuras civiles, estructuras de protección que permitan la protección de las personas que están en los territorios que están siendo afectados por el conflicto armado, y también otros que están siendo revictimizados. Asimismo, el gobierno nacional tiene la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de todos y todas las ciudadanas. Por ello, debe identificar cuáles son las dinámicas del conflicto en este nuevo contexto, los nuevos conflictos que hay en los territorios, y debe identificar las particularidades que tienen estos territorios, ya sea de género, ya sea étnico, ya sea etario, para que se puedan identificar y generar mecanismos que permitan un abordaje efectivo frente a la situación y a la crisis humanitaria que estamos viviendo. Por otro lado, también el aparato de justicia, ya sea por vía JEP o sea por justicia ordinaria, se deben identificar quiénes son los actores intelectuales, quiénes son estos grupos armados o grupos delincuenciales que están detrás de todos estos hechos victimizantes en las regiones, para que de una u otra manera se pueda judicializar y también identificar cuáles son las acciones que están realizando para producir este número de desplazamientos de los que ya hemos hablado anteriormente. Por último, CODES hace una recomendación a la comunidad internacional, donde pedimos que no se frene el acompañamiento que desde hace décadas han hecho a la sociedad civil colombiana en este ejercicio de veeduría sobre la crisis humanitaria y la respuesta del Estado,
ya que el acuerdo de paz no puede ser la única razón para limitar o terminar el acompañamiento, menos aún con las circunstancias actuales que estamos viendo, tanto políticas como ahora que tenemos, que digamos hay un sector político que está en contra de la implementación del acuerdo, y también cómo podemos identificar y visibilizar la masiva violación a los derechos humanos que en este momento está sucediendo en este país. Jennifer Gutiérrez, coordinadora del Sistema de Información en Derechos Humanos y Desplazamiento de CODES, y quiero escucharlas a ustedes qué quieren complementar respecto como a esas recomendaciones o retos institucionales o desde otro sector que contribuya a la atención y acompañamiento para el desplazamiento forzado. Bueno, Jennifer decía algo sobre que el reto de las instituciones no es solamente reforzar en materia de seguridad. O sea, hablaba sobre las incursiones de los grupos de policías o militares que deben hacer por ley presencia en la zona también para hacer ese acompañamiento. También hablaba de los retos grandes para los fiscales, para que se dé después de la identificación de esos hechos violentos, en un proceso de ¿cómo podríamos decir?, de judicialización o para actores o personas que han sido los actores de estos hechos. Para nuestro municipio, y no solamente nuestro municipio, sino el Bajo Cauca, si bien es cierto, existe en estos momentos un plan con la que la institucionalidad de las fuerzas militares quieren contrarrestar estos hechos de desplazamiento, como es el Plan Aquiles. Es un reto principal, porque no es solamente acompañar a las familias que se desplacen o a las familias que han sido amenazadas, sino también un acompañamiento de atención psicosocial. Y te puedo decir que las fuerzas militares también tienen el deber, es un deber ser de ellos también prestar un tipo de acompañamiento. Es más, nosotros nos articulamos en el momento con el ejército presente en la cabecera, que es el Batallón de Operaciones Terrestres número 23, y con la Policía Nacional, donde hacemos una atención integral lúdico-pedagógica para los niños, niñas y adolescentes, para no solamente prevenir para subsanar de manera inmediata el dolor que están presenciando por su desplazamiento, sino también para prevenir otros hechos violentos, otros hechos victimizantes que puedan ocurrir, porque detrás de eso también hay una serie de eventos que puedan ocurrir, como puede ser el reclutamiento, uso de utilización de niños, niñas y adolescentes. Entonces, es las instituciones que se integran para no solamente atender, sino para prevenir otros hechos que se puedan desencadenar. Sí, yo quisiera destacar dentro de todo lo que nos contaste la importancia también del trabajo interinstitucional. Creo que hay distintas entidades que a nivel local, de nuevo, departamental y nacional, tienen la labor de trabajar conjuntamente para poder prestar esta atención y hacer prevención para estos casos que se presentan. Dani, ibas a contarnos cuáles son tus retos, cuáles son esos retos que desde Personería crees que puedan funcionar. Bueno, primero quiero hacer énfasis en algo que dice Jenny, y es acerca de la fuerza pública, la presencia que tiene en los territorios. Yo pienso que la fuerza pública debería, más que un reto, tomarse un reto, más puede ser un compromiso de conocer más sobre derechos humanos, ya que la institucionalidad como tal pues es un poco más complejo de que llegue a los lugares más lejanos de acá de la cabecera, y que ellos como fuerza pública puedan hacer intervenciones o puedan manejar la violación de derechos humanos en esos territorios. Y desde Personería, todo lo que vivo día a día son retos. Todo lo que vivo el día a día son retos, cada caso es diferente, se maneja de una manera diferente.
y pues no seguir prestarle atención. Bueno, el tema de la atención preferencial, de la atención, algo que mencionábamos ahorita. Okay. La atención a las personas indígenas, a las personas afrodescendientes, siempre las rutas son diferentes, el enfoque diferencial siempre se tiene en cuenta y siempre es un reto para mí, pues uno identificar a esas personas y que ellos pues se reconozcan como estos. Gracias, Dani. Gracias, Viviana. De verdad es bien importante para el programa y para el propósito que tiene de informar y de poder tener como esta especie de diálogo sobre temas que son muy importantes para el municipio relacionados con asuntos de derechos humanos de la población. Desde la personería, desde la administración municipal. De verdad, gracias por acompañarnos y también a CODES. Hay una invitación que tenemos para nuestros oyentes. Este es un programa que va a seguirse realizando, Ondas de Paz, va a seguir sonando. Entonces, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestra próxima emisión. No sin antes, por supuesto, volver a mencionar que la Alcaldía de Cáceres está promoviendo esta iniciativa a través de la radio, hacer un ejercicio formativo e informativo sobre distintos asuntos con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de USAID. Por supuesto, también quiero agradecer a Cáceres Estéreo. Esta casa nos va a volver a recibir prontamente con otro tema de interés para la población cacereña. Y antes voy a dar la palabra a Dani. Nos quiere dar como la información que pueda ser útil para que las personas puedan acudir a la personería. Bueno, me parece muy importante que sepan los canales de comunicación con nuestra oficina. En la personería se pueden comunicar 24/7 al número 315-426-6464, 315-426-6464. Este número es abierto 24 horas, todos los días de la semana. Cualquier inconveniente, cualquier información adicional que quieran requerir, pues a este número se pueden comunicar. En cuanto a la atención, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la oficina Casa de Justicia. Muchas gracias. Gracias, Dani. Y hasta aquí nuestro programa de hoy y los esperamos en un nuevo momento con un nuevo tema en Ondas de Paz.